Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast de Health Tech Revolution. Yo soy Omar Najid y conmigo está esta tarde, esta tarde aquí en Barcelona, que grabamos desde Barcelona, Alex Quintans. Un placer, Alex. Igualmente, Omar, muchas gracias por invitarnos. Tenía muchísimas ganas de pasar hoy, pues grabar este podcast contigo y que nos cuentes, conocerte un poco más. Uh-huh. Y que nos cuentes lo que estáis haciendo en Ovianta, ¿no? Claro. Que estáis en salud digital. Y bueno, pues la verdad es que es un placer ver que cada vez en el ecosistema pues hay más compañías, más startups y más personas con talento, que eso es lo que hace falta al final en el sector de la salud en general, pero en salud digital, donde hay bastante impacto. Uh-huh. Que haya gente con talento, que os conocemos bien, algunos fundadores. Así que, oye, pues lo dicho, que gracias por aceptar la invitación. Y para empezar, si te parece, lo primero, yo he visto un poco tu background, que es pharma, ¿no? Que tú vienes de pharma, ¿no? Es lo que me ha llamado la atención, ¿no? Bien, has hecho carrera así corporate. Uh-huh. Y luego ya de repente pues decides emprender, ¿no? ¿Cómo surge todo esto? ¿Cómo conoces a tu cofundador o cofundadores? Cuéntanos un poco la historia, ¿no? Claro. Sí, o sea, yo siempre he estado en el mundo de salud, ¿sí? Al final, más particularmente en la parte de pharma o Big Pharma que llaman. Ajá. De hecho, yo empecé, se puede decir que soy un médico frustrado porque yo quería entrar en medicina y finalmente acabé en farmacia con la idea de, oye, entro en farmacia y luego ya haré medicina. Vale. La realidad, entré en farmacia, me gustó, me quedé en farmacia y luego me fui especializando en diferentes áreas, en ventas, en marketing. Y ahí fue cuando ya entré en este tipo de industria, en empresas como Novartis, como Roche, y siempre muy focalizado en estas áreas más comerciales, ¿no? Ventas, marketing, market access, que es un departamento que habla mucho con la administración pública, con los hospitales, con las comunidades autónomas. Y ahí siempre estaba yo. Entonces hubo un momento, casualmente, antes de quizás a mis 28 años, en el que hablando con directivos de estas empresas me decían, oye, Alex, ¿cuál es el siguiente paso, ¿no? Y en ese aspecto quise hacer un MBA en IES, Uh-huh. un full time 2 años. Así que lo dejé todo para meterme ahí, en ese mundo. La verdad es que aprendí un montón y conocí un montón de gente súper interesante. ¿Siempre aquí en Barcelona? Siempre aquí en Barcelona. Okay. Sí. Este es el único bajón, ¿no? Que pudiendo hacer un MBA en una buena escuela, decidí hacerlo aquí en Barcelona porque me gustó. De hecho, solo apliqué a una escuela y fue justamente a la de IES. Okay. Y me aceptaron. Dejé el trabajo, hice los 2 años de MBA. ¿Dejas el trabajo? Claro, porque es full time. Con lo que en ese momento, de hecho, yo estaba pensando, ¿qué quiero hacer? Quiero dedicarme a este mundo de corporate, que de hecho me gusta. Yo siempre he disfrutado mucho trabajando. Siempre digo que al final, igual que los artistas pintan para expresarse, yo me expreso a través de mi trabajo, porque es así, o sea, lo disfruto. Pero a la vez siempre había querido emprender desde una muy temprana edad. Uh-huh. Siempre. Lo que pasa es que uno se ve inmerso en el día a día y si estás bien, pues continúas, ¿no? Y bueno, decidí hacer el MBA, empecé el MBA, fueron 2 años fantásticos. Acabé el MBA, me fui a Suiza. Estuve trabajando para otras grandes empresas farmacéuticas en Suiza. La última posición antes de emprender estaba como responsable de marketing de Europa de una multinacional farmacéutica americana. Y fue en ese periodo donde ya nos encontrábamos, esto ya tenía que ser 2022, 2023, y la inteligencia artificial ya se escuchaba por todas partes, desde luego. Y esto lo he contado en alguna ocasión, pero ahora tengo 36 años, ¿no? Entonces, el .com, ¿no? El internet me pilló joven. El blockchain, la verdad es que, bueno, era algo complicado de entender, tampoco entendía la peculiaridad de eso que se podía hacer, pero cuando sucedió ya la IA era como esta ola se tiene que coger, uh-huh, ¿no? Y se juntó esa ola con la curiosidad que caracteriza a todos los emprendedores, supongo. Y en ese momento pues dije, si hay que hacer algo, hay que hacerlo ahora.
Por lo tanto, de igual forma que dejé el trabajo para empezar el MBA, pues fue hacer un poco los deberes. Lo consulté en casa. Es importante alinear eso en casa. Y empecé esta aventura, ¿no? Con la idea de inicialmente era cómo podemos, aplicando la inteligencia artificial, mejorar el día a día de doctores en clínicas, en hospitales, ¿no? Ahí empezó un poquito el estirar de Ovianta. Y entonces en ese momento pues ya uno se tira a la piscina, que fue muy duro en hacerse las preguntas correctas, las preguntas que dan miedo, porque sabía cuáles van a ser las respuestas. Las respuestas es sí. O sea, quiero hacer esto, no quiero perdérmelo, vamos a empezar. Y ahí empecé yo solo. Solo, al principio. Tú empiezas solo y ¿cuáles son los primeros pasos que tú haces? Pues la verdad es que yo consumía muchísimo contenido y leía también mucho a nivel de emprendimiento. Era como mi vida secreta. Secreta no para la gente que me conoce, porque la gente sabía que me gustaba hacer cualquier tipo de cosa, pero secreta porque consumía todo eso cuando no estaba trabajando. Vale. Y entonces lo primero que haces es acercarte a la gente que crees que puede ayudarte, ¿no? Entender dónde están los ecosistemas de emprender, aquí en Barcelona o en España. Me acerqué también a la escuela de negocios, a IESE, a entender también qué tipo de redes podía ahí entender. Y lo primero fue, oye, si esto va de inteligencia artificial, necesito a un CTO, necesito a un socio que pueda realmente crear esa tecnología. Vale. Pero tú empiezas realmente a entender o a averiguar qué problemas puede haber dentro del sector de la salud con todo el background que tú tienes y todo Claro. esto y ver oportunidades o soluciones y a partir de ahí ya empiezas a pensar Sí. cuáles son las piezas que tú necesitas para montar todo el proyecto y montar toda la startup, y es ahí que pues empiezas a pensar en el co-founder, ¿no? En el socio tecnológico. ¿Vale? Correcto. Sí, al final creo que tenía una experiencia de más o menos unos 10 años trabajando en este mundo de salud, de farma, y al final hablas con muchísimos doctores, hablas con muchísimos gestores de hospitales y te das cuenta que existen muchos problemas que se conocen y que pueden solucionarse, o que potencialmente sería una prioridad solucionarlo, pero que quizás no se están ahora mismo solucionando. Aunque existen muchas herramientas que ya intentan atacar este tipo de problemas, ¿no? Entonces la cosa es qué se puede hacer más, ¿no? Cómo se puede aportar un poquito más a solucionar estos aspectos. Bueno, en salud hay muchísimos problemas. El reto está muchas veces en encontrar la solución adecuada y encontrar el modelo económico adecuado, ¿no? Eso es muy complicadísimo, ¿no? Es bastante complejo, pero retos hay muchísimos. Vale, y la parte del founder de la pata tecnológica, ¿cómo conoces a tu co-founder? Que eso, pues... nosotros, pues, por ejemplo, tuvimos una historia que esto fue 2015, que no tenía absolutamente nada que ver con el contexto actual. Y claro, eso fue todo un reto, ¿no? A lo largo de los años no lo tuvimos tan fácil, ¿no? Pero claro, todo esto que tú me estás contando es 2022-2023, ¿no? Sí, era 2020. De hecho, toda la idea de Ovianta empezaba el germen en 2023. Vale. Que por contar la idea inicial. Sí, ¿cuál fue la idea inicial? Que eso le pasa a muchas startups. Empiezan alguna cosa y terminan con otra. El mercado te pone en su sitio. Te va poniendo, te va situando. Sí, la verdad es que luego me imagino que entraremos en más detalle. Hicimos una pequeña iteración, pero la misión sigue siendo la misma, ¿no? O sea, la misión siempre es, oye, ¿cómo podemos ayudar a los equipos de sanitarios, de clínicas, de hospitales, a mejorar su día a día, ¿no? A mejorar su operativa diaria. Pero la idea inicial de Ovianta empezaba más focalizada en la consulta, con el doctor, que era el tipo de persona con la que yo hablaba de forma diaria. Y era, oye, existen muchas tareas dentro de la consulta que se pueden mejorar, que se pueden automatizar, ¿no? Y inicialmente Ovianta era como, oye, sí, automatizamos una parte de documentación, que es la parte que luego se ha ido formalizando más, conocida como Escriba, pero también somos capaces de cruzarte con diferentes referencias de estudios analíticos para que puedas tener más información, e incluso también buscar dentro de toda la biblioteca de tu historial, ¿no? del software que utilizan los hospitales y las clínicas para entender cómo mejorar esa toma de decisión final con el paciente.
claro, he dicho muchas cosas. Cuando luego entras a cada detalle te das cuenta de la complejidad de todos los aspectos, ¿no? Tanto a nivel regulatorio, a nivel de mercado, vas al público, vas al privado, vas a tal. Y esa era la idea inicial, ¿no? Y con esa idea inicial y también muy ambiciosa fuimos. Pero la idea al final es, empezamos con, vamos a hacer doble clic en la consulta. Y luego ya te contaré cómo hicimos un doble clic alrededor de la consulta. Vale, entraremos en eso. Volviendo a la historia de los fundadores, ¿no? Que me parece que es súper importante, porque muchas veces esto se suele subestimar, ¿no? ¿Cómo llegas a conectar con, si no me equivoco, ahora mismo solamente tienes un co-founder, ¿no? Sois dos los fundadores, luego se ha ido sumando más gente, más talento, ¿no? Pero los fundadores, pues sois los dos. ¿Cómo conectas con él y cómo surge ahí la chispa? La chispa es un matrimonio, desde luego, ¿no? Es un matrimonio, eso he dicho muchas veces. Sí. Bueno, mi cofundador es Rubén. Ok. Rubén es cofundador y CTO de Obianta, y lo conozco a través de una plataforma de Founder Matching. Yo en ese momento, después de haber dejado el trabajo y estar buscando diferentes perfiles, ¿no? Para encontrar a mi socio, encontré a Rubén a través de una plataforma de Y Combinator, que es la aceleradora americana, que no tiene nada que ver. Nosotros no aplicamos, no hicimos nada, simplemente me apunté a una plataforma y algo parecido a Tinder, pues te conecta con diferentes perfiles. De hecho, al final es un matrimonio, así que es un Tinder de founders. La verdad es que sí. Así empezó un poquito, ¿no? Iba conociendo a diferentes personas, iba trabajando con diferentes personas. Entonces yo estaba trabajando en diferentes MVPs, en diferentes fases, con diferentes personas para ver cómo nos podíamos conocer. Pero muy pronto, cuando conecté con Rubén, ahí entendí que esta era la persona realmente que había una parte de una conexión, que entendía. O sea, de las primeras cosas cuando conecté con Rubén, que fue a través de una videollamada, porque Rubén está en Madrid y yo estoy aquí en Barcelona. Lo primero fue, le conté la idea de Obianta, de oye, creo que podemos ayudar a automatizar este tipo de cosas con inteligencia artificial, existen estos casos de usos. Rubén me escuchaba y cuando empezó a hacerme preguntas, yo iba sonriendo por dentro pensando, esas son las preguntas correctas. Tengo las respuestas a algunas de ellas, otras no, otras tenemos que averiguarlas, pero esas son las preguntas. Y empecé a entender que realmente estaba entendiendo lo que le estaba contando. ¿No? Rubén tiene una experiencia vasta en el mundo de la tecnología. Es el antiguo CTO de Playtomic. En su carrera ha estado como 20 años en el mundo de la tecnología. Y después de prácticamente, estuvo desde los inicios de Playtomic hasta cuando ya se incorporó a fundar Obianta, él ya se encontraba en un momento en el que ya había hecho lo que tenía que hacer en Playtomic. Siempre dice, esto es gracioso, que quería tomar un tiempo sabático. No le duró ni 2 días. Mucho, ¿no? Porque como buen emprendedor, pues siempre estás buscando el siguiente paso. Entonces nos conocimos y empezamos a trabajar de forma conjunta. Oye, vamos a conocernos, ¿no? Y estuvimos un par de meses hablando, empezando a trabajar. Y entonces Rubén construyó un primer MVP, un primer producto mínimamente vial, y yo me tiraba, literalmente, a abordar a contactos, a doctores, a centros sanitarios, para ver ese producto que encaje podía tener. Vale, y vamos a profundizar en el tema del producto. ¿Cuál es el problema que estáis solucionando a día de hoy? Que por supuesto ha ido evolucionando, ¿no? Me gustaría hacer doble clic ahí. Vale. Problema y solución, ¿no? Abril 2026. Genial. Luego, mayo del 2026 puede ser otra cosa. No, esperemos que no. Pero actualmente, ¿qué es Obianta? Obianta es una plataforma de inteligencia artificial, pero de agentes conversacionales. Y con estos agentes conversacionales somos capaces de ayudar a clínicas, a grupos de clínicas y a algún hospital cada vez más, a automatizar la admisión de pacientes y el seguimiento de pacientes. De hecho, ¿Privado o público? Privado.
Vale, 100% privado. 100%. Esto hablamos de la sanidad privada, que en este país da cobertura, una cobertura súper importante, ¿no? El dato, por ejemplo, pues el sector de los seguros, que luego los hospitales y las clínicas tienen que prestar servicio, da cobertura a 13-14 millones de asegurados privados. Es un mercado muy grande, ¿no? Creo que de hecho el 25-30% del mercado sanitario es privado. Sí, hay un 25% que es privado, correcto. Y esos serán 2 o casi ya 3 puntos del PIB español, no lo sé. La verdad es que va creciendo. Sí, Va creciendo. 100%. Vale. Entonces, de hecho, nos centramos en el privado porque era el tipo de contacto más cercano, y en un estado tan inicial lo que queríamos es feedback. Necesitamos conversaciones reales con nuestros potenciales clientes. Y ese tipo de decisiones se toman mucho más rápidas cuando estás hablando con el ente privado. Sí, totalmente. Vamos, por una startup lo público que puedes morir hasta conseguir... Bueno, vaya, o sea, imagínate. Sí, es muy complejo. Vale, ok. Y agentes conversacionales con IA para... admisión de pacientes. Admisión de pacientes, es decir, yo soy un paciente, llamo a un número de teléfono en concreto y la primera capa que me va a salir es ese agente con IA para darme una cita, ¿no? Sí, es un caso de uso, ¿no? Hay diferentes casos de uso. El caso de uso, por ejemplo, casos de usos que podamos entender de forma directa y fácil, ¿no? Es decir, ahora mismo los pacientes de España, cuando quieran contactar a centros sanitarios, a clínicas, a hospitales, pues tienen diferentes medios para hacerlo. La primera vez es o llamada o la cita online, hay diferentes aspectos. Cuando es en el canal de llamada, ahí, ahora, ya agentes como los de Obianta están cogiendo esa llamada, hablan con el paciente de una forma flexible, casi natural, como la que estamos hablando tú y yo, entienden el contexto, entonces responden a las preguntas del paciente, te agendan, te reagendan, tienen el contexto detrás, y todo eso se realiza ya de forma prácticamente automática. Hay otros casos de uso también, como dentro de la admisión de pacientes sabemos que este equipo de recepción, por ejemplo, que forma parte del equipo de admisiones, pues también se encarga de los recordatorios de cita. Entonces existen actualmente canales que funcionan correctamente, como el SMS, el email, WhatsApp, pero la llamada sigue teniendo por alguna razón que desconozco, cuando hablamos de temas de salud, muchas veces la gente llama, aun teniendo la información en Google, aun teniendo la información online, también les gusta el llamar, y ese canal tiene mucha fuerza, ¿no? Pues ya no solo los pacientes hoy en día están recibiendo ese tipo de mensajes, sino que también llamadas, y son agentes de inteligencia artificial que de forma cercana, oye, que te llamo de la clínica tal, con el doctor tal, ¿todo bien? No. Mira, que me ha pasado tal, tengo que cancelar. Mira, antes de cancelar, buscamos otro hueco que esté disponible. Vale. Entonces, al momento, mientras está hablando la gente, por detrás pasan muchas cosas y entonces buscan disponibilidades. Y esos son, por ejemplo, 2 casos de uso muy presentes en el caso de admisión de pacientes. ¿Y siempre es conversacional? ¿Es por voz? Sí, esto es gracioso. Conversacional realmente, el posicionamiento de conversacional es en agentes de inteligencia artificial que, mediante diferentes capas, porque hablamos de un agente, pero realmente son muchos agentes trabajando por detrás, mediante diferentes capas son capaces de mantener una conversación muy flexible y muy natural. Esa es la conversación. Pero el canal puede ser por voz o puede ser también por chat, por así decirlo, ¿no? Vale, por eso te preguntaba, porque para una consulta, una necesidad, que quiero hablar con una persona de una recepción de una clínica y la va en este caso, ayudar, ¿no? Porque al final entiendo que vosotros lo que hacéis es que liberáis ese personal de la clínica de ciertas tareas para que puedan poner el foco o aumentar la productividad, y dais ese tipo de soluciones, ¿no? Pero sí que hay una tendencia de esta... Por eso pregunto si es voz o si ya me ha respondido, ¿no? Que es multicanal, que puede ser perfectamente por un chat, ¿vale? Esto es el caso de uso de admisión. Sí, ¿no? Nuestro expertise es principalmente en voz, ¿eh? Lo que pasa es que por demanda de nuestros clientes, pues hemos dicho, oye, pues vamos a explorar también otro canal, ¿no? Vale. De hecho, no hay más de 2 ahora mismo. Vale. Y aparte de gestionar, vale, aquí pregunto por temas de retos, ¿no? Un poco de formación por mi parte.
¿Cómo abordáis la parte de la integración con las agendas, ¿no? Porque eso es un reto interesante, ¿no? Porque Súper. cada clínica o hospital tiene una agenda de su padre y su madre, las hay más integradas, menos integradas, más sofisticadas, menos sofisticadas, entonces hay una fragmentación importante. ¿Cómo abordáis eso? Ese es un punto que discutimos cada día. Sí, me imagino. Cada día es un punto estelar y de hecho es un reto. Sí. Lo gracioso es que ese reto, cuando lo vas trabajando y saltando esa valla, se va convirtiendo en una valla defensiva Sí. al siguiente competidor. Ahora te preguntaré por la defensibilidad, que traigo también la pregunta. Perfecto. Pues efectivamente, un reto que nos encontramos es, oye, si necesitamos ese acceso simplemente a la disponibilidad de las agendas, de los calendarios, de estas clínicas, de los clientes que queremos ayudar, tenemos que integrarnos o tenemos que al menos poder ver la disponibilidad. Entonces, al final es eso, es decir, mediante diferentes medios, pero al final pues muchos de ellos tienen APIs, es realizar esa integración y a través de ahí somos capaces de empezar a ver la disponibilidad, ¿no? Vale, yo tengo que decirte que conocí a Rubén muy al principio, a tu co-founder, y recuerdo que me hizo una demo y sí que recuerdo haber visto que estaba como enfocando el tema de la integración de una manera bastante peculiar, original, workaround, como pues, aquí pienso en muchas cosas, ¿no? De esa conversación que tuve con él, ¿no? Seguro que no hay una fórmula mágica, pero esto es uno de los retos, ¿no? Si conseguís realmente, ¿no? Encontrar ahí la buena manera, ¿no? La manera óptima para escalar y que podáis integraros con las diferentes agendas, ¿no? Pues eso seguro que os va a ayudar mucho, ¿no? Claro, de hecho, a escalar, ¿no? Bueno, lo que te comento, Rubén, es verdad. Para que tú me estás preguntando por la receta de la Coca-Cola. Entonces tenemos nuestros hacks. Nuestras formas realmente de realizar. Sí, sí. Al final somos una empresa tecnológica y no solo aplicamos la tecnología para ayudar a nuestros clientes, sino también para mejorar nuestro producto de la mejor de las formas, ¿no? Y siendo uno de estos retos la integración, pues también tenemos nuestras formas de realizar las cosas. Muy bien. Siempre todo de forma correcta, por supuesto, pero ese es un tema muy, muy importante. Y eso nos ha facilitado, de hecho, la capacidad de empezar a distribuirnos por un tejido ya o sea, nuestros clientes son clínicas, grupos de clínicas privadas y también hospitales privados, aunque más residual, pero nos llegan también. Y es muy importante ese tipo de integración. Como bien decías, el mercado europeo, de hecho, no solo español, está bastante fragmentado a nivel de softwares. Si te vas a Estados Unidos, hay como 3, 4 players, Epic, no sé qué, tal, pues que tienen como, si tú entras con ese software, tienes una distribución mucho más amplia al mercado. El reto europeo, el reto español, es justamente ese. Oye, ¿qué pasa cuando hay 20, 30 softwares, 40 softwares? ¿Qué sucede aquí? Bueno, pues vamos a ver cuáles son lo que cubren el 80% del tejido y vamos a ver cómo podemos integrarnos. Y la verdad es que cada trimestre vamos ampliando los softwares con los que estamos integrando y eso nos abre también el abanico para empezar a ayudar cada vez a más clínicas y grupos de clínicas y hospitales con los que colaboramos. Interesante este tema, que esto es uno de los retos más importantes que yo he visto en software de salud que está como fuera del software de gestión clínica, que resuelve algún problema en concreto, vertical, por decirlo de alguna manera, y luego que tiene que incorporarse en el flujo de trabajo del médico, que muchas veces esto se obvia. A mí me parece eso es uno de los puntos más importantes del modelo. Vale, volviendo al caso de uso de admisión. Muy bien. Para cerrarlo. Y aquí hago yo un poco de challenge, ¿no? ¿Cómo es la defensibilidad al final de este modelo? Si tú te vas a los agentes conversacionales con IA, estándares de mercado, ¿no? Que te puedas encontrar que ya empieza a haber de incluso algún grande que empieza a querer meterse
pues bajar un poco más de nivel y ir pues prácticamente a cliente final, ¿no? ¿Hablas de proveedor de ella o de...? Hablo de proveedor de IA que ya trae agentes conversacionales con IA con una sofisticación potente. No hace falta que le haga publicidad a ninguna compañía, ¿no? Ya te puedes imaginar a qué compañía me refiero, pero sí que cómo es la defensibilidad, ¿no? ¿Cómo lo hacéis, ¿no? Totalmente. Salud es un tema que es muy específico, ¿no? Pero ¿cómo es la defensibilidad? La defensibilidad la estamos viendo por diferentes aspectos, ¿no? Al final, todos los retos que vamos superando es justamente lo que acaba haciendo que seamos únicos. Uno de ellos es la integración, ¿no? Que sería esa última milla que hace posible que todo tenga sentido, que todo funcione. Y luego también hay una defensibilidad muy grande que es entender cuál es la realidad operativa real de tus clientes, crear toda esa capa orquestadora de agentes que se comunican entre ellos, y aquí hay muchos retos, ¿no? Los retos que hemos visto es, oye, no solo ya el cómo interactúa un agente conversacional en una llamada, sino cómo podemos hacerlo que sea más rápido. ¿Cómo podemos hacer que sea más cercano? No empático, pero cercano. ¿Cómo podemos hacer que coja las cosas que tiene que coger de forma correcta? Hay muchos retos al principio cuando empezamos de, oye, los emails los coge correctamente. O sea, hay como diferentes aspectos, ¿no? Y luego, por supuesto, aspectos más de cómo podemos garantizar que toda la interacción es correcta, que existen los guardarraíles que tienen que haber. Y luego el siguiente reto, además de esa que es más la operativa diaria, de las agendas de las clínicas, porque una agenda no es un hueco en un calendario. Una agenda existe un hueco y una disponibilidad en un calendario, pero la forma de trabajar que tienen las clínicas es totalmente distinta. Existe un contexto tácito en la mente de esas personas que están en recepción, en admisiones o en enfermería a veces, que no puedes aplicar a un hueco. Entonces es cómo de diferentes formas, con diferentes capas, puedes poner normas, reglas, que no están inventadas, que se las han inventado prácticamente ellos, en una realidad. Esa realidad operativa, esa orquestación, eso es un reto que aún estamos, de hecho, mejorando, y que eso te lo da el contacto cercano, el know-how con los clientes. Y luego hay otra parte que es más de escalabilidad, que es cómo puedes hacer esto a un volumen mucho mayor, replicarlo más veces, que sea, además, que se haga cuenta, y también cómo se puede hacer un deployment, ¿no? Cómo se puede realmente llegar a los clientes de forma efectiva y rápida. Y hablo, por ejemplo, de la parte del onboarding, de la parte de que el cliente se sienta cómodo con esa tecnología, que la abrace y que la utilice de verdad, y que sea un éxito. Sí, eso desde luego es uno de los temas más importantes, ¿no? O sea, el onboarding, que muchas veces se subestima, y sí que es cierto que al final pues una gran tecnológica, aunque tenga un producto en una vertical concreta y todo esto, acompañar al cliente local, digamos, ¿no? Que es, ahora pues estáis, entiendo que focus 100% en España, que es vuestro mercado principal, aunque seguro que... Si me preguntas en unos meses, quizás no. Claro, aparecerán, siempre van apareciendo oportunidades en otros mercados, pero entiendo que ahora estáis manteniendo el foco, ¿no? En eso. Y has hablado del caso de uso principal, que es admisión, y luego has mencionado otro caso de uso, ¿no? ¿Cuál es el segundo caso de uso o sea, dentro de estos dos bloques, ¿no? Que está admisión de paciente y seguimiento de paciente. Eso, seguimiento. Seguimiento de paciente, etc. No lo he recordado, vale. Dentro de admisión ya hemos dicho, por ejemplo, estos dos, que son dos ejemplos que podríamos mencionar. Y dentro del seguimiento de pacientes, oye, ¿qué sucede en la interacción entre paciente y nuestros clientes una vez el paciente ha salido de la consulta del médico? Vale. Ese tipo de relación, ¿cómo se lleva? Y ese tipo de contacto, ¿cómo lo están haciendo? Y en qué punto se están rompiendo cosas, ¿no? Y hay diferentes casos de uso, como pueda ser, por ejemplo, la capacidad de contactar a los pacientes de la clínica para contactarles y decirles que tienen necesidad de realizar una revisión. O sea, si no sales de ahí con una cita, pues tienes que contactarles para decir que hay una revisión. Oftalmología, ginecología son especialidades bastante, y muchas más, típicas en las que existe una recurrencia, dentistas, etc. Y el paciente. Estaba viniendo a la cabeza el dentista. caso de los dentistas, claro.
Cuando sale un paciente le dicen, bueno, te pongo una cita para la revisión dentro de un año. Le dices, yo no sé dónde voy a estar dentro de un año, ya me llamarás. Vale. Y a saber dónde está cada uno, ¿no? Pues esa parte la podemos hacer. La parte de poder contactar a los pacientes para, después de lo que ha sucedido en la propia consulta, entender cuál es su grado de satisfacción. Una pequeña encuesta de satisfacción para entender qué cosas han sucedido, cómo han mejorado. Eso también lo estamos realizando. Y luego hay algunos casos súper interesantes, un poco más transaccionales. Cuando digo transaccionales es, pues imagínate especialidades médicas privadas en las que quizás el ticket de la decisión que quieran tomarse ya es suficientemente grande o importante para que el paciente diga, oye, quizás tengo que pensarme, ¿no? La decisión. ¿Qué es lo que sucede? Pues que los médicos, las clínicas, los hospitales son muy buenos en lo que hacen, que todo el aspecto clínico y la relación que tienen con el mejor trato del paciente, pero hay otros aspectos que quizás cuestan, como ese cierre, esa conversión. Y hemos empezado a ver que existe una oportunidad también muy buena en contactar a pacientes que, al igual que han ido a tu clínica, al igual que han ido a otro hospital o a un centro a entender en una primera visita ese tratamiento, cuánto es y cómo funciona, lo han hecho con otros centros y luego se queda ese paciente pues volando. ¿Qué sucedería ahora cuando Vianta es capaz de ir contactando a esos pacientes individualmente? Bueno, pacientes no, potenciales pacientes individualmente, con todo el contexto personalizado de cada paciente y nada, un pequeño asesoramiento para entender en qué punto se encuentran y si quieren quizás volverse a meter dentro del circuito de la clínica. Y eso es una oportunidad para nuestro cliente para justamente decir, oye, vamos a ayudarte a ver en qué punto te encuentras, ¿no? Pues estás hablando ahora del nicho, dentro de todo lo que has mencionado, lo que es out of pocket, ¿no? Al final, Sí. pues no sé, cirugía, estética, todo lo que no cubre ni el sistema público ni el sistema de seguro privado, ¿no? Las aseguradoras privadas, ¿no? Y dentro del mundo del out of pocket, lo dental que no Por cubre, ejemplo. a lo mejor pues las compañías aseguradoras, temas de oftalmología que no cubre las compañías, Eso es. fertilidad que no cubre las compañías, todos estos submundos, digamos, ¿no? Dentro del mundo de las clínicas. Y esto es out of pocket, ¿no? Y claro, ahí sí que podéis aportar valor, ¿vale? Y dentro de todo este mundo, ¿cuál es el cliente? ¿Habéis encontrado el cliente ideal para vosotros? Bueno, a ver, es pronto, o sea, realmente... Porque estáis en una fase, ahora hablaremos de esto, de la fase de la compañía, pre-seed, financiación, ahora entraremos en eso. Vale. Pero sé que lleváis ya... La compañía lleva 1 año y medio como... picando piedra. De hecho, 1 año y medio desde que se fundó. Sí. Y luego entramos, si quieres, en el tema de financiación, pero 1 año... La ronda la cerramos hace 13 meses, que pasó muy rápido y fue muy divertida. Pero ha sido todo muy rápido, ¿no? Entonces, en este año y poco operativo hemos descubierto muchas cosas y al cliente que vemos que le estamos ayudando más es esa clínica que ya tiene un volumen de negocio operacional suficiente como para ver que se le está escapando ciertas ineficiencias. ¿Pero qué es suficiente? Una horquilla. Pues a partir de 1 millón hacia arriba de volumen, pues lo puedes coger por números de empleados, lo puedes coger también un poquito por facturación. Pero hazte una idea que a partir de 1 millón pues ya es algo que dices, oye... Tengo que profesionalizar determinadas cosas. Exacto. Y necesito un modelo operativo más eficiente, ¿no? Exacto. Al final la propuesta de Ovienta es sencilla y son 3 pilares. Uno es la capacidad de eficiencia operativa, ¿no? O sea, cómo podemos llegar a más con lo mismo o incluso con menos. Luego también otra cosa es capturar nuevas oportunidades de negocio para nuestros clientes, ¿no? O sea, quizás hay oportunidades ahí de pacientes que no estás capturando porque no has tenido la capacidad de estar 24/7 o atendiéndoles, o ahí hay un segundo nicho muy importante. Eso afecta muchísimo en el ROI, en el retorno de la inversión que hacen, en la apuesta, en la confianza que ponen nuestros clientes en nosotros. Y la tercera, experiencia de paciente, que está claro que no habrá mejor experiencia que la que te puede dar una persona. O al menos de momento. Sí. Pero lo que quiero decir es, si al menos podemos ayudar, aunque sea un poco, a que esos equipos dentro de las clínicas, grupos de clínicas o hospitales privados puedan desatender mínimamente el teléfono o ciertas tareas para cuando le piden a la persona
presencialmente puedan atenderla bien, Ujú. ahí habremos ganado mucho. Y esa sí que marca la diferencia. Vale, entendido. ¿Y ticket medio por cliente? No hace falta que me des cifras exactas, pero si me quieres dar una horquilla, Sí, sí, sí. solo por entender un poco. Por el modelo es SaaS, entiendo, ¿no? Sí. ¿O cómo es el modelo? El modelo... Lo he dado por sentado. Sí, 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 Que sí. es el Bueno, modelo SaaS, pero como, claro, es que esa es otra, ¿no? Al final, que si los tokens, que si no sé qué es que claro, el consumo al final pues puede variar y también hay retos, ¿no? Porque Ujú. la IA todavía no es, no es un commodity barato, entre comillas, ¿no? También hay un coste, ¿no? Es carísima. Hay un coste. O sea, la gente piensa que solo la IA es los LLMs, los grandes modelos que están detrás, pero hay un montón de infraestructura, hay un montón de aspectos, al menos donde estamos nosotros metidos, y sigue siendo cara. Lo que pasa es que el valor que aportamos es tal Ujú. que parte de ese valor que creamos pues, también lo podemos capturar, ¿no? Ujú. Entonces, nuestro modelo de negocio es un SaaS, ¿no? Al final es un plan recurrente, que puede ser mensual, trimestral, como tú quieras. Y entonces tenemos diferentes planes que se ajustan a cada una de las necesidades de nuestra clínica, ¿no? Y pues tenemos ciertos planes más ajustados y otros que empiezan a ajustarse más a cuando ya tienes un volumen más grande o eres un grupo de clínicas. Y va también asociado al uso. Ok. ¿De acuerdo? O sea, tienes un paquete, una bolsa de créditos y esos créditos pueden ser utilizados dentro de Obianta como mejor tenga sentido. Vale. ¿Y ese plan tiene los planes tienen limitaciones en el número de usuarios ¿no? Que dentro de la clínica cuando lo integras con ciertas agendas, ¿no? Al final como me lo estoy imaginando, se integra con las agendas de los profesionales, ¿no? ¿Tiene alguna limitación en ese sentido o está más configurado con los minutos, porque al final son minutos, ¿no? O tokens, ¿no? O créditos, ¿cómo está configurado ese plan? Por entenderlo, ¿no? Sí, lo hacemos fácil. O sea, realmente es entender cuál es tu necesidad, entender cuánto podemos ayudarte y a partir de ahí es estos créditos a disposición propia. Vale. Entonces, oye, si estás utilizando principalmente el canal de voz, pues se pueden traducir en tantos minutos. Todo esto es transparente en la plataforma. Si también utilizas otros canales de chat, pues tanto. Es de forma fácil. Y no estamos asignados al asiento, que de hecho es uno de los aprendizajes que hicimos al principio a nivel de pricing. En la versión 0.1 de Obianta, cuando queríamos ayudar más a los doctores, vimos realmente que el escalar por asiento era complicado. Entonces, este enfoque, hicimos esta iteración, ¿no? Esta nueva iteración que un producto era ligeramente distinto, aunque la misión es la misma, que es ayudar a hacer más eficiente a centros médicos y a clínicas, trayéndoles la mejor tecnología posible. Sacamos el criterio de asiento. Y ahora es, oye, tienes esto, Obianta es para ti, utilízalo de la mejor forma. Y cuanto más utilices, te indicará que más valor te está aportando. Vale, sí, tiene sentido. Eliminas efectivamente esa fricción de licencias por profesionales que en muchos casos puede ser una buena barrera. Pero además, si puedo hacer una anotación, sí. Aquí existe un contraincentivo. Y es, si estamos ayudando a ser más operativos, más eficientes al personal actual que existe en nuestros clientes, o sea, nuestra propuesta de valor no es en ningún momento sustituir a las personas. No lo es. Es al revés, es darles ese poder para que se centren en otro tipo de tareas. Totalmente. Pero si marginalmente la inteligencia artificial, los modelos de inteligencia artificial son capaces de hacer más eficientes a las personas, y es lo que está sucediendo un poquito en las grandes empresas de SaaS, que metes la inteligencia artificial, de repente los asientos, el empleado marginal es cada vez más productivo, con lo que necesitas menos empleados, menos asientos, y ese modelo de asientos ya no tiene sentido, porque tu propio producto está haciendo que los asientos necesitas menos. Está claro, está claro. Sí, también es un cambio claramente en el modelo, ¿no? Porque venimos de un modelo que es por asientos y hay que buscar modelos más flexibles y
Está claro. Pasemos al tema de la financiación, ¿Vale? que no quiero que vayamos quedándonos sin tiempo y hay bastantes temas todavía que comentar, ¿no? Venga. Y eso es uno de los retos más grandes que tienen las startups, ¿no? Al final, de financiarse en el momento adecuado, con los socios adecuados. ¿Cómo fue vuestra experiencia? Cuéntame un poco, porque he visto que habéis levantado una ronda pre-seed. Pues lo que has comentado hace 13 meses. De 540.000. Eso es, que no recordaba la cantidad. Vale, 540.000. Vale. Cuéntame un poco por qué esa ronda y con quién. Claro. Nosotros desde el principio siempre somos un equipo bastante ambicioso a nivel de dónde queremos y dónde nos imaginamos Ovianta el día de mañana. Realmente queremos ser uno de los players líderes en Europa, y si no, o incluso más. Entonces sabíamos que este tipo de carrera y este tipo de crecimiento hacía falta capital externo. Pues con lo que el venture capital o el capital de riesgo iba a ser necesario. Y sabemos cuáles son las reglas. Pero queríamos estar con aquellos socios que tuviesen más sentido, que estuviesen mejor alineados con nosotros. Lo que pasa es que realmente la ronda la levantamos un poco por casualidad. O sea, nosotros... O sea, nos conocimos, hicimos las cosas muy bien. O sea, si puedo dar un consejo a cualquier persona es: coged siempre un buen abogado desde el principio, siempre. Pacto de socios, las cosas súper claras siempre. Las conversaciones difíciles, Rubén y yo las tuvimos al principio. Y la verdad es que siempre hemos tenido una comunicación muy fluida, muy sensata y muy cercana. Y eso ayudó mucho también a que esa compenetración, ya no solo a nivel de perfiles, sino a nivel de equipo, se trasladase al mundo fuera, al mundo del capital. Sabíamos que queríamos capital, pero lo que pasó es que estábamos un día en un evento y empezamos a llamar la atención, y en el transcurso prácticamente de 2-3 semanas teníamos ya 2 term sheets, que son 2 intenciones de entrar efectivamente en una compañía nueva, de financiarla, y al poco pues también cerramos ya el tercer term sheet y ya lo juntamos todos y cerramos la ronda. Entonces fue por todo un poco en ese evento que tú comentas, ¿no? Ahí empezó la cosa, ¿no? Ahí nos encontramos en nuestros inversores, que de hecho estamos muy contentos con ellos y nos acompañan y están muy alineados. Creo que fue un pitch en Nitnic, ¿no? O no. Fue paralelamente. Vale. Fue paralelamente a ese momento, poco antes. Ajá. O sea, nuestros inversores son First Drop, el fondo de impacto. Tenemos a Itnic, de Jordi y Bernat, que son los fundadores de Factorial. Y tenemos también a Encomenda, de Carlos Blanco. Entonces, fue un poco así, de casualidad. Es decir, efectivamente, hubo un momento en el que Orfeo nos encontró, nos localizó, y empezó también a llegar diferentes llamadas inbound de diferentes inversores. Y estábamos muy contentos viendo todo cómo estaba sucediendo. Y en esta relación rápida de semanas de ir conociendo, yo ya conocía muy bien a Bernat y a Jordi de Itnic, porque de hecho consumía su contenido de forma salvaje. Y nada, teníamos una relación así, no personal, pero al menos nos habíamos coincidido alguna vez en algún evento. Sí. Y el caso de Itnic que comentas, en toda esta primera ronda de Pre-Seed, pues hablamos con ellos, les gustamos y dijeron: oye, ¿os venís a presentar aquí? Y dijimos: venga, presentamos. Y de hecho creo que fue la única vez que hemos hecho un pitch, que se ha hecho un pitch, y encima con una demo en directo, con todo lo que eso encima puede conllevar. Sí. Y luego también Encomenda. Entonces, con First Drop, Itnic y Encomenda cerramos esta ronda de 540.000, que se cerró bastante rápido. ¿Pero hablaste con más VCs o solo con estos? ¿Cómo fue el proceso? Hablamos con muchos VCs, muchos. No sé si con 20 VCs en un transcurso bastante corto de tiempo. Y la verdad es que disfrutamos mucho de muchas conversaciones, principalmente de España. Ahí es donde estaba la mayoría de los VCs que apostaban por Pre-Seed, por Seed, etcétera. Vale, levantáis la ronda y ¿por qué esos VCs y no otros? ¿Qué es lo que hizo que al final haya ese match, no? Claro.
Bueno, la verdad es que cada uno tiene como su forma, ¿no? O sea, primero que realmente estamos los tres, o sea, los tres VCs y los fundadores, todos los socios estamos muy alineados en el tipo de ambición, el tipo de mercado, de oportunidad de mercado y la ejecución, cómo queremos llevarla, ¿de acuerdo? O sea, no nos enamoramos necesariamente del el cómo queremos hacerlo, sino a qué queremos atacar y cómo podemos hacerlo de una mejor forma posible aplicando la mejor tecnología. Y en este cambio de ambición, pues cada uno resuena con nosotros de una forma u otra, ¿no? Por supuesto, First Drop es un fondo de impacto y a nivel de impacto, la salud y lo que podemos hacer nosotros pues tiene un impacto bastante directo, no solo a nivel operacional, sino tener la capacidad de poder atender a más pacientes, de recogerlos en el circuito sanitario de forma más temprana. Eso tiene un impacto muy directo en la sanidad. Actualmente, en salud, y lo sabes perfectamente, faltan muchos recursos. La salud privada está recogiendo muchos de esa necesidad y la tecnología, todos estamos ayudando a que bueno, porque la salud sea cada vez más accesible para todo el mundo, ¿no? Entonces, el impacto estaba claramente alineado con nosotros. Después, ITNIC fue un poco mi escuela y es la escuela también del SaaS, un poco la meca aquí también en Barcelona, y entonces esa relación era propia y endógena. A nivel de valores también estábamos muy alineados. Y en Comenda, curiosamente, cuando al principio estaba diciendo que yo siempre quería emprender, Carlos Blanco siempre se escuchaba como esa referencia, ¿no? Y Encomenda ha sido también uno de los fondos que de forma reiterada ha sabido demostrar a sus LPs, a sus socios, que ha sabido identificar oportunidades y devolver también esos retornos, ¿no? Entonces tiene además una red, unas conexiones que también son muy, muy buenas. Bueno, has mencionado una cosa importante que, claro, es que al final esos fondos a su vez tienen sus inversores que tienen que dar, pues devolver pues una rentabilidad, tiene que haber un performance y hay muchas cosas, pues nosotros pues los emprendedores pues esto pues como que lo obviamos, ¿no? Y tenemos que entender cuáles son las reglas del juego, ¿no? Al final con ese tipo de socio que es necesario en muchas etapas. Cuando ¿no? entras en un VC, sabes que vas a salir en 8 o 10 años. Al menos si hay... Al menos si no existe una recompra y vas a series más avanzadas, eso está claro. Hay que saber las reglas del juego. Es un poco como vender tu alma, pero lo haces sabiendo dónde vas, sabiendo cuál es el trato. Lo importante es saber con quién vas. Sí. Sí, lo ideal es no necesitar inversores, eso es lo ideal, pero bueno, si vas, es bastante en algunos sectores o algunos proyectos tiene una complejidad enorme. Al final hay supercampeones que han hecho bootstrap y con cosas increíbles y bueno, al final hay un poco de todo. Vale, pues esto me queda bastante claro y la parte de volviendo has mencionado antes un tema que quiero hacer deep dive en eso, ¿no? Dentro de la clínica, digamos, que es este cliente ideal que vosotros tenéis, me gustaría empezar a hablar de temas de go-to-market, de ese proceso que vosotros tenéis, de la venta y demás, ¿no? ¿Quién toma la decisión dentro de esa clínica? ¿A quién le estáis solucionando el problema, no? Por ahí diferentes players, ¿no? Claro. Aquí depende un poquito también dentro del mercado de salud privada, del tamaño también de la clínica. Entonces, cuanto más grande es la cuenta, más especializados están cada una de las etapas, como es normal. Vale. Al tipo de cliente que fácilmente sabemos que podemos ayudar y a la siguiente etapa de arriba, suele ser el responsable de operaciones o el coordinador. Es la persona que está más directamente viendo cuál es la operativa que existe en la clínica, ¿no? Y también al gerente. Entonces, tienes lo que llamamos internamente los champions, que son esas personas que han visto el problema, que lo sufren, quizás no en primera persona, pero sí su equipo, sí sus compañeros, y están encontrando soluciones, viendo de qué mejor forma se pueden solucionar estas cosas. Esos son nuestros champions. Los llamamos champions, que es el término habitual, normal en SaaS, porque realmente son los campeones, o sea, dentro de sus propios negocios hacen lo posible por empujar nuestra propia tecnología adentro, ¿no?
Y estos a veces, pues como decía, son los coordinadores de las clínicas, los responsables de operaciones, y según el nivel de la cuenta, pues también el propio gerente, que a veces es el último decisor, o quizás hay un dueño de la clínica o del grupo de las clínicas, ¿no? Entonces, esto es un poquito, es coordinador, responsable de operaciones, gerente, esos son los principales contactos con los que hablamos. Cuando empiezas a ir o a segmentos de especialidad más especializados o más profesionalizados, te empiezas a encontrar roles como los de marketing, como los de experiencia de paciente, y estos empiezan a buscar, dentro de la problemática que haces, ven otro tipo de outcomes, otro tipo de valor, que quizás también les puedes ayudar tú, ¿no? Marketing, comunicaciones, efectivamente, el cómo poder capturar todo ese tipo de oportunidades o de leads de la forma más eficiente, y experiencia de paciente, esa experiencia de paciente. Es como sin renunciar a calidad podemos replicar la mejor experiencia y dar la mayor satisfacción a los pacientes, a los clientes de nuestros clientes. Y dentro de este mundo de clientes que tenéis, ¿cuál es así un poco para ver los extremos, ¿no? Desde el más pequeño hasta el más grande, por ver qué ha ocurrido en estos 13 meses desde que habéis levantado la ronda, ¿no? Que es súper interesante. Pues estamos desde una clínica que tenga facture 1 millón, sí, que genial, y le estamos ayudando, y muy contentos, de hecho son believers, a clínicas que tienen diferentes localizaciones. Grupos de clínicas, ¿no? O grupos con presencia incluso internacional de clínicas de diferentes especialidades que ya han visto una oportunidad en Novianta y que ya han apostado por nosotros. Y luego también existe algunos hospitales privados que también han llamado a la puerta. Aunque es verdad que nuestro segmento donde más cómodo nos sentamos es en ese small and medium businesses o mid-market donde estamos actualmente. Vale, ¿y cómo ha sido la atracción al final a nivel de negocio en estos 13 meses? Que tú dices, oye, empiezo a ver señales de que esto está creciendo, esto tiene sentido, no hace falta que me des datos concretos, pero sí que contar un poco, ¿no? Claro. Que pues nos escuchan muchos emprendedores que están en diferentes etapas, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue eso? Pues cerramos la ronda, tuvimos esta iteración rápida, que además fue apoyada por nuestros inversores, y entonces volvimos como a construir este MVP. Y cuando lo pusimos a disposición, esto prácticamente estamos hablando que fue ya en mayo, cuando teníamos este MVP, ya lo estábamos poniendo a manos, ¿no? Que los canales de go-to-market son venta directa y luego hemos abierto otro a través de partnerships con los softwares de gestión. Ahora te pregunto por eso, que lo tengo preparado para entender cuál es la estrategia de go-to-market, sí. Genial. Pues estos son los dos canales. Entonces, de forma directa, con este primer MVP, después de haber hecho la iteración, nos pusimos ya a disposición de vamos a ver si esto tiene sentido. Vamos a ver si realmente las hipótesis que estamos diciendo que puede tener sentido son así. Y antes de verano del año pasado ya empezamos a ver que nos están pagando. Que aquí está pasando algo, que no solo dicen que sí, sino que nos pagan. Y entonces, a partir de ahí ya fue empezar a intentar aprender, oye, ¿cuál es la realidad? O sea, nosotros lo que queríamos al principio no era necesariamente que nos pagasen, que por supuesto, pero era sobre todo tener conversaciones reales. Y solo tienes conversaciones reales cuando algo te duele y cuando tú, señor cliente, has empezado a poner dinero en la mesa. Porque si yo te soluciono algo y te lo hago gratis, iré detrás de ti, no me harás caso porque no te duele nada lo suficiente o al menos no has puesto nada en la mesa. Y cuando estaba empezando a pagar era como, vale, estas conversaciones valen oro. Y empezamos a aprender muchísimo de la operativa real y del problema real de nuestros clientes. Y eso nos ayudó en nada, en 2 meses, a mejorar mucho más nuestro producto. Que empezamos en la parte inicial de admisión de paciente. Fuimos mejorando, ahí éramos de hecho 4 personas los primeros meses. Después de verano ya dijimos, vale, vamos a montar un playbook porque ya entendemos un poquito cómo está funcionando esto, vamos a montar un playbook de ventas y en septiembre, octubre ya estábamos replicando ese playbook con nuevas incorporaciones que teníamos en el departamento de ventas y empezamos ya desde, oye, ¿somos capaces de replicar mínimamente lo que hemos hecho en el pasado? Vale, ¿cómo es esa estrategia? Vamos a profundizar en esto, en este playbook, en el go-to-market. Has hablado antes de 2 cosas, de venta directa y de canal, ¿no? ¿Cómo lo estáis haciendo? A ver,
no voy a... El canal es realmente sencillo. A nivel de la venta directa, realmente lo que hacemos es intentar localizar cuáles son aquel tipo de... O sea, entender muy bien quién es nuestro ICP, nuestro cliente ideal, este tipo de clínicas, etc. Validar también... entendimos muy bien también quiénes son las varias personas que existen dentro de este ICP, que es lo que me has preguntado antes. Y después atacar directamente, no a todos, sino a algo muy concreto, muy particular. Saber que lo podemos hacer bien e ir a por ello, a un dolor particular, que era esta parte de admisiones. Y entonces a partir de ahí es cuando empezamos a atacar. Y el playbook de ventas directas es el del SaaS, es decir, al final es un acercamiento. Típico SDR, Account Executive. SDR, existe, o sea, el funnel de ventas de un SaaS siempre empieza por una recolección de prospectos, potenciales leads, luego se les contacta para acabar de entender un poquito si tiene sentido para ellos o no, y luego ya pasa a la Account Executive, que hace ya la Discovery Call, vale. Se hace la demo, se hace todo. No hay ninguna variación ahí en lo que se hace en el mundo SaaS de toda la vida, y luego está la parte del canal, que es entiendo que el canal al final es software de gestión clínica que hay en el mercado, ¿no? ¿O es otro canal? Por entenderlo. Sí. En la venta directa es esa. La gracia del playbook es qué hay en el playbook, ¿no? O sea, particularmente cuáles son las objeciones, cómo las podemos manejar, cómo podemos diferenciarnos bien. Ahí está la magia en el playbook, pero el funnel es el funnel. Y el otro canal de partnerships fue, a través de estas integraciones, fuimos entendiendo que actualmente esos softwares de gestión, que llevan 15, 20 años, que no todos están en la nube, por cierto, veían en nosotros, ¿no? Teníamos conversaciones con ellos y de repente algunos clientes era como, sí, porque tenemos tal, y era como, ¿quiénes son estos de Ovianta? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Y por qué están haciendo lo que están haciendo? Vamos a hablar con ellos. Entonces empezamos a tener conversaciones con estos softwares. Y a través de esas conversaciones vimos una oportunidad de decir, oye, vosotros tenéis el aeropuerto, ¿no? Tenéis vosotros este software de gestión, que es lo que está utilizando hoy en día vuestro cliente. Eso está genial. Pero nosotros tenemos esta pieza con esta nueva tecnología y en voz, que es complicadísima, que aún la estamos manejando, o sea, está bien, pero aún estamos aprendiendo mucho, y esto es complementario a vuestra oferta. Esto a vosotros os ayuda a afianzar, a llegar a una parte donde actualmente no estabais llegando, no habían entrado a nivel de teléfono, ahora tenéis este nuevo canal y lo podéis utilizar. Vosotros afianzáis a vuestro cliente, la clínica, con una nueva propuesta más 360, y nosotros tenemos la capacidad de extendernos libremente también en vuestra red, si así se llega. Entonces, a través de este tipo de conversaciones existen acuerdos en los que vemos que también podemos beneficiarnos mutuamente. Y claro, aquí yo cuando analicé todo este mercado del software de gestión clínica en España, recuerdo que había como pues entre 20 y 30 compañías fácil, Sí. ¿no? Y claro, compañías también con cotas de mercado interesantes. Me llama mucho la atención lo que tú decías de software que no esté en la nube, ¿no? ¿No? Te encuentras ahí también con cosas bastante curiosas, ¿no? Pero el 100% es un canal que es válido. Estoy pensando en otros modelos, en otras compañías también que conozco. ¿Cuáles? Como puede ser de firma digital o firma electrónica que han utilizado este canal de software para meterse en la vertical de salud. La han utilizado software de gestión clínica que se me viene ahora a la mente BitSigner, que es una compañía Validated ID, que es una compañía catalana también. Se me viene algún ejemplo también a la cabeza, lo cual, oye, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pero no me ha quedado muy claro, y voy a insistirte mucho a ver si soy capaz de sacarte algún dato. ¿Cuál ha sido, a ver, al final, el punto en el que estáis actualmente, ¿no? Esa escalabilidad. Esa escalabilidad, o sea, lo que estamos consiguiendo es verdad que no te da más. O sea, el asunto es, en verano vimos que esto tenía sentido, parecía que tenía sentido. Después de verano empezamos como a intentar replicar el playbook, lo cual nos llevó a ver que éramos capaces, que podíamos replicar el playbook, y ahí fue cuando dijimos, vale, esto está haciendo clic, vale, están entrando clientes, el MRR está aumentando, ya está.
¿Qué pasó de verano hasta ahora? ¿No? Que... Entonces, no, lo que ha pasado de todo. Pero en los últimos meses hemos estado creciendo entre el 25 y el 30% mes tras mes, lo cual es una locura. Tengo que decir que luego se rompen un montón de cosas detrás de las escenas. O sea, te encuentras un montón de retos, un montón de problemas. Como siempre, ese es el mundo de las startups. Pero tenemos retos. Es el reto a intentar crecer y a veces pues tienes que pagar ciertas cosas. Pero es eso. Y de hecho ahora el reto que nos encontramos, que hablábamos ligeramente antes de empezar, es, ostras, estoy ampliando el equipo, estamos buscando a los mejores. Actualmente somos 7 u 8 ya. Y van a entrar como 4 personas más y necesitamos a más gente, ¿no? Entonces, al ver ya esta atracción, al ver este momento en el que nos estamos encontrando, al mejorar poco a poco el producto, es cuando hemos dicho, oye, hay que hacer un double down y hay que ir aún más a fondo, hay que ir más fuerte, hay que darle aún más gas. ¿Y cuál es el próximo milestone en esa parte del fundraising, ¿no? Que levantaréis una ronda este año, el año que viene. ¿Cuáles son un poco los objetivos, ¿no? ¿Cómo lo ves, ¿no? En base al crecimiento que estáis teniendo. Al ritmo que vamos, tiene todo el sentido del mundo que la ronda se realice este año. ¿Cuándo? No lo sé. También es verdad que no tenemos ahora mismo mucha prisa, porque tenemos caja. Es importante. Tenemos buena caja. Eso se olvida que uno de los mayores motivos de la muerte de las startups es caja, lo primero, y lo segundo es conflictos entre los founders. Totalmente. Sí. Totalmente. Así que está bien eso, ¿no? Totalmente. Cuidar la caja al máximo. Tenemos buena caja, la verdad es que estamos contentos por esa parte. Incluso VCs nos han llegado a contactar, lo cual es... Me lo recomiendo a mis propios socios VCs de, oye, tú sigue teniendo conversaciones y yo las tengo siempre. Siempre. Porque hay que ir a buscar dinero cuando no necesitas. Y pues poquito es eso, ¿no? Y vamos teniendo conversaciones, nos vamos conociendo. Entonces, es potencialmente posible que suceda durante este año. No tenemos prisa y queremos hacer las cosas bien como las hicimos la primera vez, que es yendo con la gente que apueste a nuestra ambición, a nuestra visión y que nos encontremos cómodos con ellos. Muy bien. Antes estábamos hablando, antes de entrar, de la IA, los modelos, todo esto, ¿no? Cuéntame un poco cómo tenéis esto en las tripas. ¿Switcheáis los modelos? ¿Qué hacéis? Porque al final un quarter resulta que lo está petando Claude y el otro quarter lo está petando OpenAI, ¿no? ¿Y cómo navegáis en medio de todo esto, ¿no? ¿No? Porque utilizáis, entiendo, determinados modelos por detrás, luego hay fine tuning, hay mucho trabajo por encima de esos modelos, ¿no? Para hacerlo pues tan específico, tan vertical, ¿no? Pero ¿cómo lo tenéis montado, ¿no? ¿Estáis casados con algún modelo concreto, no? Yo me he casado con mi mujer y con Rubén. Con nadie más me he casado. Sí, o sea, al final... Antes de responder a tu pregunta, me gustaría explicar un poquito cuál es nuestra tesis o cultura dentro de la compañía respecto a la tecnología del producto. Okay. Creo que esto es importante para entender realmente cómo nos acercamos a la tecnología, pero con qué motivo. ¿Vale? Bien. En Ovianta, y esto por supuesto filtra y se desprende de Rubén, pero estamos ahí los dos por supuesto, tecnología y producto no son dos departamentos separados. Tecnología es producto. Y de hecho la figura que estamos buscando, y en el mejor de los conceptos, es el ingeniero de producto. De nada sirve que una persona que conozca mucha tecnología se ponga a trastear o que crea que esta tecnología puede ayudar si no piensa en cuál es su aplicabilidad 100% para ayudar a nuestro cliente. Entonces, esas conversaciones reales que hablaba en muchas ocasiones tienen que suceder siempre. Y los ingenieros siempre están con el cliente. Da igual si es... o sea, nos metemos en el proceso de venta, los metemos en el onboarding, los metemos en el soporte, siempre están. Porque ahí es donde pasa la magia y cuando ves realmente la aplicabilidad real de la tecnología en el mundo, ¿no? Entonces, con este enfoque de producto y tecnología, que es uno, que son ingenieros de producto, que son ingenieros pero dentro, ¿no? No existen product managers, no existe nada, es ingeniero de producto directamente. Tú tienes la accountability
de la tecnología para aplicarla. Por supuesto, estamos muy despiertos y muy atentos viendo todo lo nuevo que sucede en tecnología. Pero solo aquello que tenga sentido, no necesariamente lo último de lo último, tiene que ser lo mejor si hemos visto que hemos llegado a funcionar, a que algo funcione muy bien en lo que estamos haciendo. Entonces, ¿estamos casados con LLMs o modelos de lenguaje tal? Bueno, tenemos nuestras pequeñas apuestas. Está claro que OpenAI es uno fundamental. Gemini también estamos con él. Claude también lo hemos probado. Y utilizamos diferentes modelos en diferentes momentos, ¿no? Pero tenemos nuestras apuestas más preferidas y luego eso es a nivel de construcción, pero luego lo que utilizan ya nuestros ingenieros o nuestro equipo de tecnología de producto para crear el propio producto, pues ahí hay otros tantos aplicaciones o LLMs que también se están utilizando para alimentar. Entonces, sí, utilizamos lo nuevo, pero donde tiene sentido. ¿Y cómo ves cómo están avanzando todos los modelos, ¿no? Y al final, pues, lo último que se ha hablado de Claude hace en los últimos días, luego los rumores que se han escuchado también que OpenAI sacará probablemente GPT 5.5 o GPT 6. Y claro, al final pues hay un salto muy grande, bastante bestia. ¿Cómo ves como los próximos días? Que no me atrevo a decirte más de un año, ¿no? El próximo año, ¿no? Porque claro, al final, año y medio, ¿no? ¿Qué amenazas ves? ¿Qué oportunidades ves? ¿No? Porque ahí realmente creo que el reto está ahí, ¿no? En cómo se van a ir sofisticando esos modelos. Y cómo eso pues puede pues ayudar a Ovianta a construir mejor producto, mejor propuesta de valor, o hacer que pues yo, gerente de la clínica que factura 1 millón de euros, pues me planteo pues ir directamente a consumir alguna solución que me da pues esa gran tecnológica, ¿no? ¿Cómo veis eso, no? Súper, me encanta. Esto va muy relacionado con lo que se dice, ¿no? Es decir, hay dos tipos de startups. Las que con un announcement, ¿no? Cuando una de estas grandes compañías hacen un anuncio de sus novedades, pasan miedo, y las que se alegran porque esto les va a impulsar más. Nosotros realmente somos de las segundas, las que estamos ahí expectantes a ver qué novedades existen y cómo nos puede ayudar. Y no solo los LLMs. Han salido en los últimos 4 meses alternativas a grandes compañías que tenían muy bien trabajado, por ejemplo, el canal principal que nosotros tenemos, que es de voz, y eso nos da una oportunidad enorme también para empezar a crear más y mejor, ¿no? Entonces, las novedades realmente tecnológicas que estamos viendo respecto a estos modelos o alternativas que van saliendo, los conocidos y los que estarán por conocer, a nosotros nos impulsan. Aún no hemos visto ninguna amenaza, incluso cuando han salido algunos grandes, que han salido Amazon, ha salido Microsoft, diciendo que se metían en salud. Salud, sí. Y eso es apasionante. Primero, si se meten dentro, nadie se mete en un sitio donde no hay algo. Si se meten dentro es porque hay algo. Genial. ¿Es consuelo de tontos? En absoluto. Es un mercado enorme. Metémonos ahí. Luego veremos realmente cómo se aposentan los diferentes players y dónde podemos llegar unos y dónde podemos llegar otros. Ese es un punto. Y el segundo es, la tecnología, de momento, no ha hecho más que ayudarnos. ¿Cómo nos imaginamos si esto evoluciona y finalmente se le dan las herramientas finales a nuestro cliente para que se lo haga él mismo? Esto se verá. Realmente, ahora mismo, el valor que aportamos justamente está en lo que estábamos diciendo, ¿no? Si tenemos la capacidad, pero no solo los casos actuales, sino dónde va Ovianta luego al siguiente paso, ¿no? O sea, dónde puede realmente completar esa oferta. Al final, Ovianta lo que va a ser es esta plataforma de inteligencia artificial de agentes que van a estar orquestando por detrás muchos aspectos de forma automática, ¿no? Y el humano estará in the loop, o sea, estará validando ciertos aspectos y el resto se irá realizando. Esa es un poquito hacia donde nos dirigimos. Si quieres hacer tú en tu casa una cosa particular, hazla, adelante. En el mejor de los casos, lo que será es una oportunidad para nosotros, porque esa persona, si lo hace, genial, y si no lo ha llegado a conseguir, vendrá más convencido que nunca diciendo, oye, he entendido la dificultad de la integración, he entendido la dificultad
de los workflows operativos internos, he entendido la dificultad de la protección de datos, que no hemos hablado de eso, pero existe una protección de datos y un acto de inteligencia artificial de Europa que hay que seguir. Y no estoy dispuesto a ponerme a estos riesgos y a estos costes, sabiendo que existen alternativas tan buenas como la vuestra. ¿Por qué no hablamos? Estaba pensando también en la parte de internacional, o en qué momento, ¿no? Dices, bueno, este mercado ya lo conozco, ya empiezo a tener pues clientes. ¿Qué hago? Sigo apostando mucho por el mercado doméstico, por decirlo de alguna manera, o voy abriendo un mercado más para no perder la oportunidad, porque también hay un tema de rapidez en posicionarte en un mercado y que seas el estándar de la gente de voz, en este caso con IA para las clínicas, ese nicho de Sambis que lo has definido perfectamente, ¿no? Y esto es un dilema, ¿no? No lo es, nosotros lo tenemos muy claro. No, pues venga, explícamelo, si lo tienes muy claro, genial. Yo creo que en el momento en el que nos encontramos, de la inteligencia artificial y cómo todo está evolucionando, y la necesidad de movernos rápido, si esperas o quieres acabar de hacerte el amo de tu pequeño patio, estás prácticamente vendido. Si no desde el primer momento, que nosotros estamos ahora mismo en España, desde el momento número 2, hay que estar con presencia internacional. No existe otra. Nuestros competidores están en Francia, están en Bélgica y están en Nueva York. ¿Pero vendiendo desde tu mercado local o teniendo...? No. Como es que esos son mis competidores. Mis competidores no son los que están en España. Mis competidores son los que están en Francia, en Bélgica, en Nueva York, en California. Okay, vale. Esos son mis competidores. ¿No? Yo no me miro al ombligo para decir, no, me engaño porque este es mi competidor porque está aquí al lado, en absoluto. Sí que es verdad que existen muchas particularidades. No es lo mismo el mercado americano a nivel de LATAM o Estados Unidos que el europeo, porque cambian muchas cosas a nivel de regulación, cambian muchas cosas en cómo están distribuidos los softwares, las plataformas, o sea, todo eso hay que moldearse. Pero la visión y la ambición tiene que ser internacional. ¿Y en Europa tenéis barreras de regulación? ¿Hay algo muy específico del país que tenéis que hacer aquí, que cuando te vas a Francia, por ejemplo, que es el país que tenemos a mano, pues tienes que trabajar la parte de regulación antes o no? ¿O es, Hay una cosa muy importante y es a nivel de regulación y no tanto protección de datos, que por supuesto nosotros la cumplimos y la tenemos aquí. Bueno, en Europa tenemos el framework de GDPR y con eso ya resuelto. Exacto. Sí. Esa parte ya está hecha, y luego está la inteligencia artificial, que ahora creo que es en agosto, que ya se acaba como de formalizar aún más. Nosotros ya lo íbamos cumpliendo desde antes. Esa parte ya está hecha y nos cubre a todos a nivel de paraguas. A nivel de obviamente, Europa es nuestra. O sea, eso está claro y queremos acceder a ella. Muy bien, así me gusta. El problema está realmente las dificultades están realmente en entender el mercado local, las particularidades. Y ahí es cuando empezaremos a hablar. Es un tema más de go-to-market, también de producto, y ahí hay que entender cuáles son las diferencias. Tanto a nivel de integraciones como a nivel de, oye, esto encaja en el mismo mercado. Pero sí que es verdad que estamos en España aún, pero a priori no deberían haber grandes diferencias. Y algo muy importante a nivel regulatorio es que nuestro producto, nosotros no somos un producto sanitario, ni estamos yendo, o sea, no estamos tocando temas clínicos, ni queremos tocar aspectos de tratamiento ni de diagnóstico. Vale. Con lo que en el mejor de los casos, y dependiendo del caso de uso, seremos como mucho un producto sanitario tipo 1, ¿no? De clase tipo 1, en el mejor de los casos. Digo, el mejor caso, en el caso que sea necesario, por supuesto estamos ahí, que de hecho tenemos un departamento legal y de compliance que se encarga de trato médico, que se encarga también de esos aspectos. El resto es más las nuances culturales y de mercado que hay que acercarnos. Pero vaya, pero si me preguntas eso dentro de un año, quizás te digo, ¡buah, Mario, estaba totalmente equivocado! Entramos aquí y salimos corriendo porque dimos... No lo sé. En principio no. Sí, bueno, esa parte internacional ya irás también descubriendo muchas cosas, pero es verdad que si es un SaaS que no tiene nada de servicios donde necesitas un humano, de alguna manera, y en la parte regulatoria, por lo menos aquí en Europa, es el mismo framework, pues
el reto ya es la persona local que haga el go-to-market, que lo haga bien, que el ritmo sea bueno y bueno, que no haya un player local que haya ocupado, que haya levantado mucho dinero, que haya ocupado una parte importante del mercado. En fin, pues ahí es realmente los pasos y bueno, oye, seguro que irás descubriendo cuáles son los mercados más interesantes, ¿no? Desde luego. Y elegirlos, ¿no? Oye, nos estamos quedando sin tiempo y me gustaría también preguntarte, antes has comentado lo de Itnic, que consumes mucho contenido de Itnic y todo esto, ¿no? Que desde luego pues es una referencia para el ecosistema y están haciendo mucho por el ecosistema. Pero ¿cuáles son así tus referentes que te ayudan, contenido que tú consumes además de Itnic, donde quieres estar siempre pues en la última consumiendo los contenidos de personas o podcasts o personas a quien tú sigues, ¿no? Como emprendedor, ¿no? Uh-huh. La verdad es que si me llegas a preguntar de leer, ahora mismo no tengo ni tiempo de leer. Eso nos pasa mucho Porque a los encima emprendedores. llego a casa y tengo Sí, sí. La familia y tal. Sí, es otro trabajo. Otro sí. trabajo. Pero te diría que consumo mucho, por ejemplo, a nivel de podcast como el de 20V. Uh-huh, O sea, de 20V sí, no me acuerdo cómo se llama, bueno, es súper archi conocido. uh-huh. También el de Enzo, que se llama... No recuerdo ahora cómo se llama, es Emprendiendo... O sea, buscadlo, es como el referente, el podcast de referente en Latam. Enzo, no sé cómo se llama, creo que lo digo bien. Bueno, luego que alguien lo ponga en comentarios en algún sitio. Eso a nivel de podcast. Luego también me gusta leer otros podcasts a veces para discernir un poco más, ¿no? Por ejemplo, hay algunos de talento, el de Nova, también me gusta de vez en cuando, Nova, Uh-huh. que es estos emprendedores de talento que salieron y lo hacen bastante bien. Están muy focalizados al principio a nivel de consultoría, pero luego han ido cogiendo como diferentes emprendedores y me gusta mucho cómo están localizados. Y a nivel de lectura, ahora mismo no estoy leyendo tanto, pero sí que es verdad que leo otro tipo de cosas, porque lo que me pasa es que si me pongo a leer, como mucho sería la noche, que repito, ahora mismo no tengo tiempo, pero lo que pasa es que me activo más. Sí, la cabeza no para Porque estás darle vueltas. pensando en lo que lees y cómo lo aplicas tú y cómo tienes que aprender. Entonces, cuando tienes que desaprender. Sí, sí. Entonces, estás todo el día Todo el aprendiendo rato. cosas y luego desaprendiendo. Entonces, te activas también mucho mientras lees. Y es otro tipo de lectura. De hecho, a mí me gusta mucho... hace unos años aprendí de economía y me gusta mucho un tipo de escuela económica, que es la Escuela Austríaca de Economía, y a veces me pongo a leer cosas de este tipo de escuela, que es súper interesante. Y te ayuda también a entender un poquito más el mundo y el papel del emprendedor y el papel del empresario en la sociedad, ¿no? Y eso también me gusta bastante. Muy bien, muy bien. Una última pregunta y un tema muy relevante para los emprendedores. ¿Cómo cuidas tu salud física y mental? Buah. Porque es algo que nosotros como emprendedores pues tenemos que tener en cuenta que esto es una carrera de fondo Uh-huh. y que nos tenemos que cuidar, ¿no? ¿Cómo equilibras todo esto, ¿no? Al final, ¿no? La verdad es que no me atrevo a dar un consejo en este aspecto. Uh-huh. Voy a decir cuál es mi visión, Uh-huh. ¿de acuerdo? Cuando estás emprendiendo, hay que darlo todo. Y todo es todo. Todo lo que tú puedas dar, buenamente dado. Correcto. Entonces, no existen medias tintas. Uh-huh. Si tú no puedes estar hasta cierta hora, si no puedes estar hasta cierto momento, si no puedes dar cierta energía, pues ese es el punto. Uh-huh. Pero tienes que darlo todo. Entonces, creo que lo interesante aquí es saber que tienes que ponerlo todo, skin in the game, y tener una red cercana que también te vaya calibrando y te vaya ayudando a entender cómo estás tú. Cómo estás tú físicamente, cómo estás tú mentalmente Uh-huh. y cómo estás tú a nivel de tus relaciones también con las personas. Para mí esa red es mi familia y son mis amigos más cercanos. Uh-huh. Y eso para mí es lo más importante, saber que tienes que darlo todo y que tienes que tener una red de seguridad que te vaya comentando, porque tu visión y tus gafas te van a contar otra cosa. Tú estás viendo otra realidad.
Yo estoy focalizado en lo que voy a construir los siguientes 3 años, 5 años, y eso actualmente no es realidad, pero yo ya estoy viendo eso y lo estoy haciendo realidad día a día, junto con mi socio y con todos los miembros que somos del equipo de Ovianta. Pero yo vivo en esa realidad, pero estoy pagando el precio a día de hoy. Entonces, hoy aquí, no sé si lo habéis notado, pero llevo una gripe desde hace 5 días horrible. No se ha notado nada. Me han obligado este fin de semana a estar recluido en casa cuidándome. Entonces, a nivel de salud, no tengo muchos consejos a dar. Idealmente, pues, oye, creo que lo más importante a mantener es el sueño. Yo nunca he visto un efecto más negativo en la salud de uno mismo que el sueño. En mi caso fue por la mejor de las alegrías, que fui padre hace un año. Entonces, oye, no te queda otra. Sí. Entonces, emprendí y fui padre a la vez. No te queda otra. Pero la verdad es que el efecto del sueño asusta en la salud de la gente. Y luego, al nivel de alimentación y ejercicio, pues que cada uno tome las decisiones correctas. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, sí, comer sano, beber agua y hacer el ejercicio que podamos hacer. Ok, si puedes, hazlo. Y si no, yo creo que el equilibrio no está tanto en que cada día hagas todo perfecto, sino que en periodos exista el equilibrio. Si vas a estar 6 meses, porque tienes que hacer 6 meses y tienes que renunciar a ciertos hábitos, que los siguientes 6 sean para recuperarlo. E ir siempre recogiendo un poco ese péndulo, ¿no? No vayamos a hacer el checklist perfecto y me quiero levantar todos los días a las 5 de la mañana, comer aguacates, caminar 1 hora. No es necesario. Lo necesario es realmente tener un equilibrio y ese equilibrio lo pones. Y a nivel de salud mental, pues gracias a Dios no tengo ninguna necesidad en ese aspecto, pero también es verdad que ayuda mucho con quien estás rodeado. Y yo tengo mucha suerte de estar con Rubén, que es mi socio, con quien peloteo todo, desde lo personal a los aspectos de negocio, con mi mujer, que es mi socia en la vida, con quien hablo de todo, y fue la primera persona que apostó por mí cuando empecé Ovianta, y luego pues con el resto de la familia y amigos, ¿no? Si tienes ese escudo, pues te ayuda mucho. Y el día que necesite ayuda, que es importante y hay que acceder a ella y hay que estar abierto a ello, pues hay otros profesionales que te pueden ayudar, o founders, que también es bueno hablar y compartir un poco de los dolores y las penas que pasamos todos. Algunos más tempranos que otros, pero sí, creo que es importante. Muy bien, pues oye, me quedo con una cosa importante que has dicho, que al final los amigos y los familiares son los que muchas veces son capaces de decirte de verdad, las personas que te quieren, cómo ellos te ven, ¿no? Y mantener ese contacto con ellos es súper importante. Siempre hay que encontrar el tiempo para compartir con las personas que te quieren y eso... La energía que te transmiten y que comparten contigo es increíble. Me quedo con eso. Si alguien quiere ver Ovianta, es ovianta.com, ¿no? La página web, todo lo que estáis haciendo. Yo os animo, los que tenéis interés y tenéis problemas para resolver dentro del mundo de las clínicas, los hospitales, centros sanitarios, etc. Y oye, muchísimas gracias. He aprendido un montón de lo que estáis haciendo en Ovianta y mucha suerte en ese camino apasionante. Muchas gracias a ti, Omar, por invitarme, por invitarnos a Ovianta, y con muchas ganas de repetirlo y contarte cuáles son las actualizaciones a futuro. Muy bien, gracias. Gracias.